Le agradezco al doctor Luis Miguel Moreno Rodríguez, que es cardiólogo intervencionista en la ciudad de Los Mochis. Trabaja pues en diversas áreas, una parte también en el Hospital Fátima, tan reconocido allá en Los Mochis. Egresado también del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Así que le agradezco, doctor Luis Miguel Moreno. Muy buenos días. Hola Axel, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Gracias, doctor, por atender la llamada. Pues, como comentaba, lo primero que nos llama la atención y que le pediría si nos pudiera traducir al idioma que podamos manejar y entender todos, qué es un cateterismo cardíaco, esto que le aplicaron al presidente de la República y pues que es importante saber porque es la salud nada más y nada menos que de la persona que administra la política en este país. Claro. Bueno, es un procedimiento mínimamente invasivo. Generalmente se hace por una arteria del brazo. En los años anteriores, estoy hablando de finales de los años 90 y principios del año 2000, se hacía por una arteria de la pierna que se llama arteria femoral, pero con pues la mejoría de las técnicas y eh, con la capacidad de mejorar los tiempos y la seguridad del paciente, actualmente el acceso radial, o sea, una arteria en la muñeca, es el acceso predilecto. El cateterismo consiste en avanzar, como su nombre lo indica, un catéter a través del sistema arterial, que son pues materiales muy hidrofílicos, hechos ex profeso para este tipo de procedimientos, para pintar las arterias coronarias. ¿Y cómo las pintamos? Pues a través de un medio de contraste. Ese medio de contraste desplaza la sangre dentro de las arterias coronarias y a través de un aparato de rayos X que se llama fluoroscopía, ves en vivo las arterias coronarias al estarse llenando. Entonces, este te permite visualizar si las arterias están tapadas o no, y en pacientes que ya han tenido un infarto y que ya tienen stents, ahorita vamos a hablar que es un stent, pero es una pequeña malla de metal que libera las obstrucciones de colesterol, pues ver el estado del stent. Preguntarle, doctor, y creo que esta es pues una duda de muchos, ¿es común este tipo de procedimientos, un cateterismo para un diagnóstico de rutina o se realiza en pacientes que tienen, digamos, alguna condición de gravedad? Bueno, en general, siempre o la principal indicación es pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica. ¿Qué es eso? Arterias tapadas. En el caso particular del presidente, pues él ya tenía el antecedente de un stent en 2013 y me imagino que sus médicos tratantes, al estar realizando los estudios no invasivos que se hicieron de rutina, les llamó algo la atención y decidieron llevar a ese cateterismo. Ahora, no todos los escenarios son pacientes que llegan graves, o sea, hay dos tipos de escenarios. El paciente que llega infartado y que es el tratamiento de elección, que entre a un cateterismo de urgencia para destapar la arteria, porque el tiempo es oro, es vital, entre más rápido se meta un paciente a cateterismo que se esté infartando, es mejor. Y también está el otro escenario, el paciente electivo, que ya se conocía con una enfermedad cardíaca o que los estudios no invasivos te hacen pensar que está teniendo arterias tapadas y finalmente se culmina con el cateterismo para concluir el diagnóstico. Doctor, digamos en palabras o resumiendo, ¿es algo de preocupación lo que le realizaron al presidente o podría ser simplemente algo de rutina? ¿Nos preocupamos o no por esta situación? No, pues no es nada preocupante, digo, los cateterismos cardíacos son procedimientos que se hacen pues a escala de millones a nivel mundial y cada vez son más seguros. De hecho, con el acceso radial y las técnicas actuales, el paciente se puede ir el mismo día a su casa después de un cateterismo cardíaco. De hecho, es algo común que hacemos en la práctica clínica. O sea, en México ya desde hace varios años se está implementando eso, que el paciente se hace el cateterismo en la mañana y alrededor de unas 6 horas puede irse a casa, obviamente si no hubo ninguna complicación. Ok, en 6 horas puede irse a su casa. Y bueno, según lo que comentaba ayer la propia Secretaría de Gobernación, que hasta este momento no ha habido mayores actualizaciones del estado de salud del presidente, pues decía que el día de hoy, este sábado, podría continuar con sus actividades normales, cotidianas. ¿Esto es recomendable en algún paciente que se le realiza este procedimiento
que al día siguiente realice ya sus actividades de manera normal? Muy buena pregunta. Bueno, depende de la actividad del paciente. Si es una actividad física que requiera cargar objetos pesados, no. O sea, sí se recomienda reposo, por lo menos durante 24 horas en casa, y no cargar cosas pesadas, me refiero a más de 20 kilogramos en los primeros 5 días del cateterismo. Y tampoco se puede manejar. En el caso de, bueno, actividades que tengan que ver, pues, que no son físicas, como en el caso del presidente, pues podría retomar sus labores. Obviamente, pues la indicación ahí es del médico tratante, ¿verdad? Dependiendo de los hallazgos y de el acceso, o sea, por dónde se hizo el cateterismo. Si se hizo por la mano, muy probablemente esté retornando a sus actividades normales. Ok, entonces pues dependerá, como siempre, marcan ustedes los médicos, pues depende de cada paciente. Entonces, Sí, si no es actividad por física, supuesto. si no es actividad física pesada, digamos cargar más de 20 kilos, son actividades de oficina, puede retomar sus actividades, pero lo último que comentaba, si puede repetir, si es por la mano, decía, puede retomarlas. Hay otros, digamos, puede haber casos más invasivos, en cuyo caso la recuperación sería más extensa, por así decirlo. Sobre todo en aquellos cateterismos que se practicaron por una arteria de la pierna, sí necesitas un poco más de cuidado, de reposo, ¿sí? Pero muy probablemente se lo deben de haber realizado por la mano, por cómo se ha manejado la información. Ok, pues me quedo con lo que nos comentaba, doctor, que no es de preocuparnos, al menos de entrada, este procedimiento que se le realizó al presidente. Nos decía, son millones de cateterismos los que se hacen cada año. Me imagino que usted también lo realiza con bastante frecuencia. Así es, pues con las nuevas técnicas y los materiales cada vez se tiene más seguridad en los procedimientos. Realmente las complicaciones mayores son menos del 1% en este tipo de procedimientos. Entonces, pues de cada 100 pacientes que se van a cateterismo, ni siquiera un paciente llega a tener alguna complicación grave. Y para resumir, doctor, también, y para que quede más claro, la intención final de los cateterismos es diagnosticar una enfermedad, digamos, más grave. Pues digamos, el principio o el objetivo principal, aunque tiene otras indicaciones, es detectar si el paciente tiene arterias coronarias con obstrucciones o con placas de colesterol. Pero hay otras enfermedades que se pueden diagnosticar a través del cateterismo. O sea, el cateterismo se divide en dos fases. La fase diagnóstica, o sea, pintar las arterias y determinar si el paciente tiene la enfermedad o no. Y la segunda fase, la terapéutica, que se puede hacer en el mismo procedimiento y que es destapar esa arteria. No todos los pacientes son candidatos a destaparlo por cateterismo o no todos lo necesitan. Y si tuviera arterias tapadas, pues puede conducir a un infarto. Correcto. Eso es lo que se quiere evitar. Pues le agradezco mucho su tiempo, doctor Luis Miguel Moreno, cardiólogo intervencionista, por esta explicación, por, digamos, pues sí, explicarnos qué es este procedimiento que le realizó al presidente de la República. Le agradezco mucho su tiempo y seguiremos en contacto. Gracias, Axel. Buen día. Muchas gracias. Es el doctor Luis Miguel Moreno, cardiólogo intervencionista de la ciudad de Los Mochis. Así la situación de lo que le sucedió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Medios nacionales reportan que afuera del hospital militar donde fue ingresado el presidente, pues ahorita hay actividad normal, no hay, digamos, mayor operativo y no ha habido hasta el momento actualizaciones de parte del gobierno federal del estado de salud del presidente. Seguiremos al pendiente. 8 de la mañana.